buenas a todos y a todas, bienvenidos a este especial de Mindalia, Encuentros con Gaia. Bueno, ¿qué tal estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estéis viendo o nos vayáis a ver en un futuro. Quiero recordaros que estamos transmitiendo en directo, pero si queréis volver a disfrutar de esta conferencia, podéis hacerlo a través de nuestra multiplataforma. Y ahora sí que sí, voy a presentaros a quien tengo el placer de acompañar hoy. Ellas se llaman Patricia Traversa y Magalí Otero. Y seguro que ya muchísimos las conocéis, pero por si todavía no tenéis ese placer, os la voy a presentar un poquito. Patricia es especialista en Feng Shui y creadora de un método propio de biodecodificación ambiental. Y Magalí es terapeuta en biodecodificación emocional, PNL y mindfulness. Y nos han traído un tema maravilloso, se titula Emoción, la poderosa energía de la Tierra. Antes de nada, vamos a saludarlas. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Un placer haber coincidido con vosotras. Hola, Ay, la ¿qué verdad. tal? Muchísimas gracias. Bueno, a mí para siempre, como siempre, es un placer estar aquí en Mindalia, transmitiendo cosas lindas para la gente. Bueno, pues muchísimas gracias. Para nosotros es un placer enorme teneros aquí. Bueno, Patricia ya ha estado más veces, Magalí es la primera, pero esperemos que no sea la última. Y vamos a empezar, chicas, si os parece, para no perder ni un segundito. Yo quiero ya saber cuál es la incidencia de las emociones en nuestra vida aquí en la Tierra. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos. Y este es un tema súper importante ya que la emoción nos rige permanentemente y el cuerpo sabe muchas veces lo que la mente todavía no se ha dado cuenta. ¿Sí? Ahora vamos a desarrollar un poco esto de las emociones. Cuando nos llega información de afuera, ya sea auditiva, visual, kinestésica, etcétera, pasa también toda esta información por receptores del cerebro que van captando toda esta información. ¿Cuándo se hace consciente? Cuando llega a la corteza cerebral, ¿ok? Y ahí es cuando se manifiesta el síntoma como sí. Pero tenemos todo un recorrido que va haciendo esta información hasta que se hace consciente y esto pasa a ser un síntoma, por ejemplo, puede ser un síntoma físico. Ahora, lo importante es poder captar, entonces, cuando nos llega esa emoción, lo que siente, lo que va sintiendo el cuerpo antes de que llegue a la corteza cerebral. Y ya que estamos con el tema de Gaia, pensé en darles un ejemplo para que ustedes lo puedan ver gráficamente, ¿no? ¿Qué pasa antes de una tormenta? ¿Qué pasa antes de que se largue la lluvia? Según donde estés, en qué país, en qué momento, si estás en el campo, en la ciudad, hay ciertos indicadores de que esta tormenta va a venir. Por ejemplo, si estás en el campo, la gente del campo te dice, hoy seguramente que llueve porque cambian las nubes, hay gente hasta que le cambian los colores del ojo, empieza a haber más viento, se caen las hojas de los árboles. Bueno, hay muchos indicadores previo a que se largue esta tormenta. Entonces, fíjense en lo importante que es la naturaleza. Los animales se esconden, las aves empiezan a volar y se van a sus refugios. ¿Por qué? Porque ya saben que este síntoma, entre comillas, de la naturaleza está por venir, que se avecina una tormenta. Entonces, qué inteligente que es nuestro cuerpo que puede captar estos indicadores. Lo mismo es con las emociones y la manifestación en el cuerpo. Si nosotros nos podríamos hacer como sabios de que se está por venir una tormenta en nuestro físico, ¿está bien? Podríamos empezar a gestionar las emociones de otra manera para que este síntoma no aparezca como tal. ¿Sí? Entonces, es súper importante poder chequear nuestro cuerpo, poder chequear lo que sentimos, dónde lo sentimos, en qué parte del cuerpo estamos sintiendo la tristeza, en qué parte del cuerpo estamos sintiendo la bronca, la ira. ¿Por qué? Porque muchas veces lo sentimos ahora en la vida actual y nos damos cuenta que este patrón se viene repitiendo y que quizás, por ejemplo, cuando me enojo, me cuesta liberar esa emoción. ¿Está bien? Y entonces se queda atrapado en una cajita la bronca, la ira, la vergüenza.
Y como no aprendí a gestionarla, agarro esta cajita que está cerrada con llaves y la llevo a otra edad de mi vida y me vuelve a pasar algo que tenga que ver con ese mismo patrón, con diferentes escenarios, con diferentes personajes, y otra vez ahí está esa emoción guardada. Entonces, lo importante que es poder reconocer esta emoción, poder liberarla de una forma asertiva. ¿Para qué? Porque a medida que yo voy liberando estas emociones, que si no las emociones empiezan a gobernarnos a nosotros, ¿sí? Y no al revés, empezamos con los síntomas. Entonces, lo bueno de eso es poder tener conciencia, sobre todo, de lo que estoy sintiendo, conciencia de lo que me está pasando en el cuerpo, y ahora les voy a dar un ejemplo, para poder en el momento preciso liberar esa emoción con quien corresponda, donde corresponda, ¿está bien? Entonces, la frecuencia del cuerpo, poderla tener así de una forma más equilibrada. Les voy a dar un ejemplo que tiene que ver con, en la vida adulta, una persona, mujer, varón, lo que sea, se siente desvalorizado o desvalorizada a nivel intelectual, ¿ok? Puede ser con una pareja, con el padre, con el jefe, y en ese momento no chequea la emoción que le está produciendo cuando se está sintiendo desvalorizado o desvalorizada. Y después, horas más tarde, le agarra muchísimo dolor de cabeza, jaquecas. ¿Ok? Entonces, cuando vemos la emoción que sintió esa persona, quizás de enojo, de enfado, de dolor, de angustia, y no lo pudo expresar, ¿sí? En ese momento, después aparece la manifestación en el cuerpo, que en este caso es como una migraña, que muchas veces los dolores de cabeza, las migrañas, nos hablan justamente de esto, de haber pasado por una situación que nos generó, que nosotros lo interpretamos a esa situación como una desvalorización intelectual. Entonces, si yo puedo tomar conciencia de lo que me produce a mí esa desvalorización, voy a poder conectarme con las emociones y gestionarlas de una manera diferente. Ni hablar que yo que hago bio, cuando empezamos a analizar el transgeneracional, nos damos cuenta que no solamente nos está pasando ahora en la vida adulta, que obviamente viene esto de un patrón de comportamiento. Entonces vemos que en la adolescencia seguramente con otro personaje nos pasó algo similar, que en la infancia también nos pasó algo similar, y desde ahí queda anclado que no sabemos cómo gestionar eso que nos está pasando. Entonces, súper importante que puedas como poner un stop y decir, como en el ejemplo que les di al comienzo, se están cayendo las hojas de los árboles, me cambió el color de ojos, las nubes se están transformando, ¿qué va a venir? Una tormenta. Entonces, que lo puedas pensar en tu propia vida con las emociones. Me está pasando esto, me está pasando esto otro, y entonces, ¿qué puede ser que me vaya a suceder en el cuerpo? Que empieces a conocerte, que empieces a conocer tu cuerpo, que empieces a conocer las emociones y cómo eso se va a ir reflejando en el afuera, ¿ok? Y en el afuera me refiero al físico, y con otro tema súper importante e interesante que nos va a contar Patrick, cómo todo esto de las emociones también se puede ver en la casa. Y ahí sí te dejo a vos, Patrick, que puedas contarnos un poco cómo esto se puede ver reflejado en los hogares. Bueno, gracias, Maga, una genia, como siempre. La realidad es que todo lo que estaba diciendo Maga en este momento puede ocurrir que en vez de que el síntoma pase al cuerpo, pase directamente a la casa. Yo siempre digo, es un poco más caro porque hay que ir a arreglar cañerías y un montón de cosas, pero evita el síntoma en el cuerpo muchas veces. ¿Y cuándo pasa esto? Pasa cuando, por ejemplo, este ejemplo que dijo Maga de un tema de desvalorización, tal vez me sentí rechazado cuando fui chico, también tuve algún tema que papá no me reconoció, y entonces lo que ocurre es que de repente, como la casa y el Feng Shui tiene áreas, va a expresarse dentro del área exacta en donde está relacionada esta emoción con lo que me está pasando, que en este caso sería un norte aquí en el hemisferio sur, un sur en el hemisferio norte, que tiene que ver con el reconocimiento, con la autoestima, cómo me veo, cómo me ven los demás. Y entonces tal vez
puede ocurrir que como son emociones y las emociones dentro de lo que tiene que ver con el Feng Shui, tienen que ver con el elemento agua, puede ocurrir que a veces son humedades, depende de la emoción que sea, porque esa tiene que ver con frustraciones, otras veces me llueve el techo porque dentro de esa desvalorización siento que no soy reconocido para crecer y entonces esas emociones, que es el agua representada ahí, me están diciendo que hay una tristeza porque no puedo crecer y la realidad es que la casa también expresa de una manera lineal, absolutamente lineal y contundente las emociones que no fueron gestionadas, exactamente lo mismo. Todo lo que tiene que ver con esta no gestión de las emociones es lo que sale en la casa. De la misma forma que Maga hablaba de que cuando uno se conecta con eso y puede ver qué es lo que está sintiendo, gestiona de manera asertiva las emociones, en la casa cuando no lo hace, la casa me lo muestra. Entonces, tenemos casi diría yo, la bendición que la casa lo muestra, porque cada síntoma de la casa me viene a mostrar algo que yo no gestioné, que yo no hice correctamente y que tiene que ver con una desarmonía. Y esto va desde un desorden que alguien podría decir, pero qué desordenado o qué sucio, y en realidad la interpretación de ese desorden es otra, es un desorden interno que está expresado dentro de mi casa, que en definitiva es la representación de mi mundo interior. Aquello que yo soy, está representado en mi casa. Y esto va desde cuadros, cañerías, situaciones en cómo tengo el orden, se me levanta un piso, me está hablando, por ejemplo, a veces hay cuando uno se refiere, por ejemplo, a lo que tiene que ver con los dichos, ¿no? Te movieron el piso, se dice, y uno siente cuando se levanta el piso que hay algún lugar de su vida en donde no está asentado, y entonces la sensación es como se me movió el piso. Y uno muchísimas veces no asocia con la casa, con el físico es más fácil porque me duele la cabeza y me duele la cabeza, o tengo un ataque de hígado y tengo un ataque de hígado y es mío, pero lo que pasa es que uno se disocia en la casa con los síntomas porque a veces es bastante difícil pensar que esto que está ocurriendo, que al vecino se le rompió un caño y que me está lloviendo en mi casa, que tiene que ver conmigo. Estamos pensando que es del vecino, que está mal la construcción y demás, pero cuando uno puede poner en funcionamiento este principio de correspondencia de así como es adentro es afuera, que se aplica absolutamente en todos los planos y en todos los niveles de nuestra vida, ahí podemos empezar a tomar conciencia de que hay algo para reparar. Y acá quiero decir, ¿qué hacemos con esto? Bueno, ok, tengo una humedad, tengo una lluvia, se me levantó el piso. Primer paso, tomar conciencia de qué es esto, de qué me está mostrando. Y segundo paso, accionar. Este es el paso muy importante porque es lo que me deja una huella en la materia. Es lo que hablaba Magalí al principio de este cerebro que hay que ponerle una información y esta información es acciono para hacer algo con esto que me pasó. Y ante el accionar yo empiezo a generar un circuito en donde abro potenciales futuros que tienen que ver con una nueva realidad. Entonces, los circuitos siempre son de la misma forma. Si alguien tiene algo recurrente y se va a hacer biodecodificación para sacar ese síntoma, está accionando y luego tendrá que accionar en la materia, en cómo tiene que responder a las situaciones de la vida, absolutamente. Dentro de lo que tenemos que ver también con el Feng Shui y la biodecodificación, no solamente están los síntomas de roturas y de situaciones que son claras de ver dentro de la casa, sino también muchas veces esto está ligado a la energía que siento dentro de una casa. Las casas son como una especie de usina de energía en donde representan mi energía también. Entonces hay gente que me dice, no tengo ganas de volver a mi casa, estoy adentro de mi casa, estoy totalmente apática, no me da ganas de hacer nada de lo que tengo que hacer, y esta apatía también está ligada a emociones, también está ligada a situaciones energéticas, también convengamos que la emoción es una energía, a situaciones que están muy ligadas con qué es lo que pasa con la energía
de la casa que muchísimas veces ante un cúmulo de emociones que fueron entrando y fueron entrando y fueron entrando a la casa, después la casa está como pesada. Uno dice, ay, pero esta casa está pesada. Nos ha pasado a todos que hemos entrado a algún lugar o negocio o casa y decir, pero qué energía, pero qué, bueno, eso que nosotros decimos, acá le decimos mala onda, en realidad simplemente es una acumulación de emociones traducidas en energías dentro de la casa, sea cual fuere. Sea a veces que un exceso de ira también a uno lo pone incómodo dentro de la casa, intolerancia es lo mismo y demás, y bueno, y toda la gama que tiene que ver con las emociones que van desde las consecuencias que son apatías, iras, depresiones y demás. De forma que tener muy en cuenta el manejo que tiene que ver con nuestras emociones, entender que el proceso fundamental es esto que tenemos en nuestro inconsciente, es el generador de los pensamientos generan la emoción y la emoción es la que atrae el suceso, es la que atrae aquello que nosotros decimos, ay, pucha, mirá lo que me pasó, mirá lo que me encontré, choqué, toda esta cantidad de cosas que nos pasan a todos dentro de la vida están ligadas absolutamente con información, ligada también a emociones que traemos desde chicos, como decía Maga, que no fueron gestionadas. Los niños no gestionan las emociones cuando son pequeños y eso se vuelve a repetir de una manera cíclica absolutamente en todo lo que tiene que ver con los estadios de nuestra vida. Entonces, a saber, ¿cuándo nosotros tenemos que pensar dentro de la casa que hay emociones que no estamos gestionando? Pérdidas de agua en los baños, se me inundó un espacio, me llueve, tengo ¿cómo se llama? Frustraciones a través de humedades, se me levantan los pisos, los techos, se me descascaran las paredes, pinté hace poco, pinté hace mucho, mirá, se me hacen grietas y me descascaran las paredes, que esto tiene que ver con el contacto, cómo estoy con los vínculos con el contacto, y después el estado interno en que yo me siento cuando estoy en mi casa. Eso es fundamental. Si yo entro y llego, bueno, qué placer, llegué a mi casa, esto es como un espacio en donde casi es un templo para mí, estamos bien. Analizamos la casa y en general estamos muy, pero muy bien. Desórdenes recurrentes también, acumulación, todo esto tiene atrás una cantidad de emociones muy, pero muy grandes, ¿ok? No sé cómo estamos con el tiempo. Ah, bueno, ok, me había perdido. Fantástico. Bueno, miren ustedes qué interesante cómo se expresa también el tema dentro de las casas con respecto al tema de cómo me siento, al tema con las emociones. Es como muchas veces me consultan, bueno, se rompió el termotanque. No tengo, en realidad, no tengo gas. Y fíjense ustedes lo que significa eso. El termotanque es agua caliente. Entonces tiene que ver con iras que no fueron expresadas. Algo que no fue expresado, que tiene que ver con iras, y el termotanque se me rompe. Ok, no tengo gas. Ok, me cortaron el gas, no puedo cocinar. ¿De qué estamos hablando? ¿Este síntoma de qué me está hablando? Este síntoma me está hablando de algo como muy importante. ¿Para qué utilizo el gas? Lo utilizo para cocinar. La cocina es la productora de dinero. Esta productora de dinero que es la que produce, la que hace. Entonces, a través de determinados programas de escasez, de miedo, nos agarramos de que o el país está mal o está todo subiendo y esto y demás, ocurre algo que está muy, pero muy ligado a esta situación de algo me puede pasar y automáticamente se me rompe el gas, no puedo cocinar, no puedo producir. La realidad es que todos estos síntomas dentro de la casa, inclusive invasión de bichitos, a veces me preguntan, se me llenó de hormigas. Entonces, cuando yo digo, ¿y qué sentiste? Ay, no, pero sentí algo
terrible, sentí como una invasión, sentí algo como que me están invadiendo y me da fastidio. Esa emoción que siente, esa hormiguita que entró a la casa, viene a representar algo de afuera, algún afuera que le está dando mucho fastidio y que se le mete en su territorio. Entonces, este es un síntoma también muy interesante para ver, pero créanme que absolutamente todo, pero todo lo que hay en la casa, absolutamente todo, está ligado. Son síntomas que están ligados a emociones que yo tengo internamente. ¿Y a dónde me tengo que parar? ¿En qué siento? ¿Qué siento? Maga, cuando vos hablabas esto de los síntomas, te paso un poquito a vos, cuando vos hablabas un poco esto de los síntomas, de cómo conectarse con el sentir cuando uno, a veces es difícil porque no es tan fácil, digamos, ¿no? Pero ¿qué siento cuando me siento desvalorizado? ¿Qué es lo que estoy sintiendo ahí? Desarrollar un poquito. Bien, bueno, algo importante, todo es una reacción biológica de supervivencia. Esto es fundamental y está buenísimo entenderlo desde ese lugar. Muchas veces estamos en lugares que nos incomodan o que no queremos que se repitan más ciertos patrones o no queremos sentirnos más de determinada manera o que nos volvamos a encontrar con ciertos personajes con las mismas características o los mismos trabajos, pero hay un estado de supervivencia atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahora lo vamos a ver en cuanto a las emociones. Todo lo que generó descendencia y supervivencia dentro de mi clan familiar, por lo tanto también eso obviamente es parte de mi historia, yo de qué forma voy a tender a reproducirlo esto de forma inconsciente, ¿está bien? No soy consciente, quizás no conozco esa historia, nuestro inconsciente retiene la información de 7 generaciones para arriba, entonces no conozco esa historia, no lo tengo a nivel consciente, pero sí a nivel inconsciente familiar y a nivel inconsciente personal. Por lo tanto, algo que generó supervivencia dentro de mi clan, voy a tender a reproducirlo. Inclusive si fueran emociones que nosotros llamamos, entre comillas, emociones negativas, que sabemos de todas formas que no hay emociones positivas o negativas, ¿está bien? Patri recién mencionaba la piel, por ejemplo, la piel tiene que ver con he perdido el contacto de un ser querido o tuve el contacto sucio, para mi inconsciente lo percibo de esa manera, con una persona, puede ser o no del clan familiar. Entonces, perdí el contacto de un ser amado, ¿qué emoción me generó esa situación? Que obviamente frente a la misma situación, todos podemos sentir emociones diferentes. Eso es súper importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cada uno percibe a una persona o una situación de una forma muy particular y muy individual a cada ser humano que habita esta tierra. Entonces, eso es muy importante que lo sepas, que te lo puedas respetar, que como vos lo sentís está bien, y por el otro lado, todos sentimos emociones diferentes frente a un mismo estímulo. Y algo también importante, sentimos esa emoción puede ser en diferentes partes del cuerpo. No todos sentimos esa emoción en el mismo lugar del cuerpo. ¿Ok? Por ejemplo, estamos comiendo súper tranquilos, a menos en una cena, hasta que nos encontramos con alguien que nos arruina la cena, entre comillas, o que viene alguien muy plácidamente y nos tiene una bomba, una mala noticia. ¿Qué nos pasa en esa situación? Imagínate en un restaurante ideal, comiendo contento, feliz, y ves a alguien que te arruinó la cena, entre comillas, o viene alguien y te da una mala noticia. ¿Qué sucede automáticamente? Se te cierra el estómago y no puedes seguir comiendo. ¿Ok? ¿Qué pasa con eso? Es que esa persona que vi, que no la esperaba, que fue inesperado, no lo puedo digerir, no puedo digerir esa situación. ¿Qué pasa con eso que escuché, con esa mala noticia que me acaban de dar y no la quería escuchar? También es algo que no puedo digerir, es algo que no puedo asimilar. Por eso se cierra el estómago, ¿está bien? Entonces, puede ser que a mí me vengan y me den una mala noticia y me genere angustia. Puede ser que a vos, que estás comiendo, te genere bronca. Puede ser que a otro le genere vergüenza. Y se va a manifestar en diferentes
formas en el cuerpo. Por eso, volviendo a lo que les contaba al principio, lo más importante que es que puedas aprender a manejar los pensamientos cuando te llega algo de afuera y antes de que haga toda esa conexión nuestro cerebro, que vos puedas hacer un autochequeo de cómo está viajando toda esa información que llegó. ¿Para qué? Para que puedas hacer una buena gestión emocional, que de eso se trata. Las emociones habitan en todos nosotros, habitan en el universo, pero lo más importante es que vos puedas conocerte, que vos puedas conocer, frente a esta emoción tengo esta catarata de pensamientos, y entonces, ¿qué hago con eso? Con esa catarata de pensamientos está bueno que lo puedas ordenar, que te puedas conocer, que puedas conocer tu historia personal a lo largo de toda tu vida, que puedas conocer lo que le sucedió a todo tu clan familiar con historias similares, que nosotros lo que hablamos es de patrones de repetición. ¿Está bien? Se pueden repetir muchas veces a lo largo de la historia de un clan familiar los patrones. ¿Dónde se corta? Donde vos tomás conciencia, donde con eso que te está pasando a vos y a todo tu clan familiar, lográs tomar conciencia, revertir los pensamientos y lográs hacer una buena gestión emocional de todo ese combo. Y ahí es cuando yo digo, no, a mí prefiero no decir sanamos, sino es tomamos conciencia y gestionamos diferente las emociones. Y ahí nos vamos como sacando ciertas capas y nos vamos sintiendo más livianos, porque emociones tenemos todos y patrones para tomar conciencia también tenemos todos los clanes de este planeta. Así que bueno, lo bueno, y que espero que te acuerdes de esto de la tormenta, que me pareció súper gráfico, que puedas ir como chequeando ese mapa tuyo, porque sos un puntito en un mapa enorme que es este universo. Empezá a ampliar ese punto, empezá a ampliar tus emociones y las infinitas posibilidades que tenés de cómo gestionar las emociones y de una forma asertiva para sentirte cada vez mejor con vos, que cuando vos te sientas mejor con vos, empezás a nivelar una frecuencia y eso con total seguridad lo vas a ver reflejado en tu propio cuerpo, en las relaciones interpersonales, en tu casa y con todo el exterior, ¿ok? Bueno, creo que quedan 2 minutos. No sé vos, Patri, si querés agregar algo más. No, es que todo lo que dijiste, digamos, está maravilloso y que se manifiesta dentro de la casa y que justamente también hay una diferencia, esto que decíamos antes, ¿no? Cuando una casa está en armonía, no cuando la persona tiene digamos, un buen pasar, que también esto sí es bueno y está muy bien, sino cuando aprendió a pararse ante las situaciones de las vidas. Situaciones de las vidas completamente, digamos, todo el tiempo tenemos una y otra y una y otra. La historia es cómo nos paramos ante esto, cómo gestionamos las emociones y cómo decidimos ir para adelante desde un muy buen lugar, desde este lugar que vos decías, bueno, llegó algo, una noticia y me hizo tremendamente mal. A veces hay noticias que son realmente importantes y que no podemos evitarlo, pero que después a través de cómo pensamos, qué tipo de ejercicios hacemos y demás, podemos dejarlo todo en armonía. Muy bien, ahí estamos. Chicas, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, vuestra información, que ha sido maravillosa. Ya hay por aquí algunas preguntitas, ahora vamos a irnos con ellas. Antes vamos a ver un pequeño spot del próximo congreso que tenemos aquí en Mindalia y ahora mismo estamos de vuelta con vosotros en unos segunditos. ¿Buscas respuesta a cuestiones como cuál es tu propósito o misión de vida? Si realmente existe el más allá, o cómo puedes conectar con la energía espiritual que te rodea, Mindalia.com celebrará de nuevo los días 3, 4 y 5 de mayo de 2023 su congreso temático Ángeles y Guías Espirituales. Durante 3 días completos, escucha a los mejores especialistas en la materia y conecta con otros asistentes con los que compartir tus inquietudes y generar conexiones duraderas. Aprende a comunicarte con tus maestros y guías espirituales y a captar las señales que te envían para mostrarte el camino. Conoce más sobre la interpretación de los mensajes divinos y transforma tu vida. Si necesitas más información, visita www.mindaliacongresos.com o envía un correo electrónico a congresos@mindalia.com. ¡Te esperamos!
Pues ya estamos aquí de vuelta con Patricia y con Magalí, y antes de irnos con las preguntitas, yo quiero que ellas nos cuenten un poquito acerca de un taller que tienen que se titula Escucha lo que tu síntoma te quiere contar, que además es que tiene pintaza. Contanos un poquito acerca de él, chicas. Arrancás vos, Maga, contá. Bueno, es muy importante esto que les decía recién, ¿no? Y algo que es un estado de supervivencia. Y lo que tu síntoma te quiere contar, yo siempre digo que en realidad, como les decía antes, aunque a veces no nos guste, el inconsciente está para protegernos, ¿está bien? A nosotros y a nuestra descendencia. Entonces, amigarse con ese síntoma y a ver y escuchar qué hay atrás, qué hay más abajo de este síntoma que está acá como en la superficie. Hay un 5% que es consciente y un 95% que habita en nuestro inconsciente, por lo tanto, qué bueno está poder ver todo eso para que no se siga manifestando el síntoma o ese mismo patrón en diferentes síntomas. Entonces, por eso la importancia de escuchar lo que hay en este síntoma y toda la información que te va a traer. Lo vamos a hacer en los dos lugares, tanto en el cuerpo, en las personas, y como en la casa, y tiene una sorpresa muy linda que vamos a sortear entre todos los participantes, un asesoramiento de Feng Shui y también un asesoramiento con Maga en todo lo que tiene que ver con la bio. Maravilloso, chicas, pues muchísimas gracias. Y ahora vamos a ir a por las preguntitas, ya sí que sí. Y vamos a empezar con Chailita Lima, que nos escribe a través de YouTube y lo hace a través de Facebook, y lo hace desde México. Quiere saber qué hacer para sanar por medio del Feng Shui diagnósticos crónicos de metabolismo y reumáticos. ¿Cómo tiene que ser el orden de la casa? Ok, voy a contestar yo, pero después quiero que hable un poquito Maga también. A ver, cuando hay algún tipo de enfermedad, lo primero que hacemos desde el Feng Shui es ir a mirar si existe alguna geopatía dentro de la habitación, que es lo que no es lo que va a producir la enfermedad, sino es que lo puede sostener. La geopatía tiene que ver con el campo magnético de la Tierra y una especie de red en donde cuando nosotros dormimos arriba de cruces de esas redes, lo que hace es baja el sistema inmune y permite que cualquier tipo de enfermedad se desarrolle de manera más rápida y también persistente porque dormimos ahí todos los días. Con lo cual, esto es absolutamente importante. Yo le ofrezco que si quiere pueden mandarme un mail y me fijo a ver en qué situación está este dormitorio o esta cama, pero después hay algo que tiene que ver con todo esto que estábamos hablando, que sí, Maga, te dejo a vos para que contestes desde la otra parte. Bueno, saludos a México, ya que son de ahí. En el síntoma que ella nos menciona, estaría bueno chequear un poco la flexibilidad o la inflexibilidad para ciertas situaciones o para ciertos acontecimientos, ¿está bien? Pero como les explicaba hace un ratito, cuando yo hablo de un síntoma y en este caso puntual que puede tener que ver con la flexibilidad frente a ciertas circunstancias, lo bueno es poderlo chequear en el inconsciente, ¿está bien? Porque para que se manifieste un síntoma tiene que haber pasado a lo largo de la vida algo que nosotros llamamos DHS, que es algo dramático o doloroso, inesperado y por lo general vivido en soledad, que la persona no lo haya podido justamente manifestar las emociones como tal. Entonces, lo que hay que ir encontrando a lo largo de la vida de esta persona es todas esas situaciones como ciclos memorizados que se viene dando donde quizás la flexibilidad frente a ciertas circunstancias no permitió gestionarse de una buena manera, ¿está bien? Por un lado, eso. Y por el otro lado, que lo hacemos a través del código de Fibonacci. Y por el otro lado, es ver en todo el transgeneracional, en el armado del árbol genealógico, donde hay situaciones de este tipo en el clan familiar, ¿está bien? Para eso, bueno, hacemos un análisis muy grande donde sacamos algo llamado dobles, yacientes y demás para ver de dónde también puede venir este síntoma en el transgeneracional.
Pues muchísimas gracias por esa respuesta, chicas. Esperemos que les sirvan muchísimo. Y vamos a seguir con más preguntas. Nos vamos con Eli, que nos escribe a través de YouTube y lo hace desde Perú. Quiere saber cómo puede lograr el éxito de pareja, cómo puede hablar con alguien que quiere y que la otra parte no entiende su situación actual. Bien, bueno, no hay nada mágico, está bien, no hay una fórmula de decir, hago esto, tengo pareja. Le vamos a dar unos secretos, le vamos a dar unos secretos. Bien. Bueno, desde el Feng capaz que puedes acomodar un poco, pero sí en esto que pienses, lo que te podría decir como para que tomes conciencia es, ¿qué vistes vos en relación a las parejas de tu clan familiar? ¿Qué sucedió entre mamá y papá? ¿Qué sucedió entre los abuelos? Si había muchas peleas, o no sé, si hubo una separación temprana, si vos estabas en la panza de mamá y papá se fue, porque acordate de esto que dije al principio, el inconsciente está para protegernos, tiene un estado de supervivencia. Entonces, si mientras yo estaba en la panza de mamá, mi papá se fue y mi mamá se sintió abandonada y le quedó una emoción de angustia muy grande que después no se la llevó a una depresión, y el inconsciente, para que pienses la lógica del inconsciente, o te pongo otro ejemplo, había muchas discusiones en las parejas de mamá y papá y en los abuelos, y había un ambiente espantoso en mi casa y eso a mí me generaba mucho dolor. Entonces el inconsciente, lógicamente, no tu consciente, tu inconsciente, va a decir, ¿para qué voy a estar en pareja si pienso para atrás y me van a abandonar o va a haber discusiones? Si yo te lo pregunto conscientemente, me decís, no, Maga, pero yo no quisiera repetir eso, pero tu inconsciente lo tiene. Entonces es que vos puedas trabajar en eso, liberar esas emociones, reprogramarlas, para que ahí sí puedas tener una vida saludable en pareja, ¿sí? Ahora capaz que Patri sí te puede dar algunos tips para poner en la casa. Los hay, los hay, los hay. Bueno, una de las cosas que hablaste, que tenía que ver con la comunicación, dentro del Feng Shui, nosotros vamos al noroeste del Libén, en el hemisferio sur, sudoeste en el hemisferio norte, eso se hace con una brújulita, ese es el área que está ligada a la pareja y al amor. Por situaciones del Feng Shui, en donde se analiza por elemento, este área es elemento tierra, con lo cual está muy bien colocar 2 velas, 2 gemas, fotos de la pareja, si es que la hay en situación de alegría. Lo que no se puede colocar es el elemento agua, que lo que muestra el elemento agua, que puede ser a través de fotos con agua, puede ser a través de colores negros, azules, celestes, muestra que hay una problemática en la comunicación, porque la tierra y el agua hacen barro, es como si uno hablara en chino y otro japonés. Entonces, se coloca dentro de ese espacio símbolos de amor infinito, que tienen que ver con símbolos que nos hablan más allá del amor terrenal, y también algunos cuadros, viéndolos, que estén expresando el tema del amor. Pero recordad, siempre de a 2, colores rojos, colores terrosos y nunca colores aguas. Pues muchísimas gracias por vuestras respuestas, chicas. Y bueno, yo creo que ya no nos da tiempo a seguir contestando más preguntitas, sintiéndolo en el alma, pero quiero animaros, porque se quedan unas cuantas sin contestar, a que las dejéis una vez que acabemos el directo en los comentarios de YouTube, para que Patricia y Maga se puedan pasar en un huequito que ellas tengan a contestar todas las dudas que se hayan quedado sin responder. Y antes de irnos, les voy a dar paso también para que nos puedan decir dónde podemos encontrarlas, sus redes sociales, aunque ya os adelanto que las tenéis aquí abajo en la caja de descripción de YouTube, para que podáis pinchar en el enlace y bueno, directamente, sin necesidad de escribir en ningún sitio ni nada, podéis acceder rápidamente y contactar con ellas. Bien, bueno, les dejo mi Instagram para que se puedan contactar, es decodificación-consciente. Decodificación-consciente. Gracias. Bueno, y el mío es Patricia Traversa Feng Shui. Maravilloso, chicas, fácil y sencillo, ya sabéis
que las podéis encontrar en las redes y recordaros que aquí abajo tenéis sus redes sociales para que podáis contactar con ellas y bueno, acceder tanto al taller como al sorteito ese que nos han dicho antes. Chicas, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, ha sido un tema súper bonito, súper interesante y bueno, Patricia, yo sé que tú ya has estado aquí en varias ocasiones y Magalí, la primera como te he dicho antes, pero esperemos que no sea la última, que vengas a acompañarnos muchísimas veces más en muchísimas ocasiones para enseñarnos un poquito más de este mundo que es súper interesante y súper bonito. Os doy la palabra para que podáis despediros, pero por mi parte ha sido todo un placer poder coincidir con vosotras. Maga. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, espero que te haya servido y que puedas tener conciencia de estas emociones y liberarlas de una forma asertiva. Muchísimas gracias. Gracias a todos, a Mindalia, a todos los que estuvieron y les contestamos ahora en un rato, les contestamos todas las consultas. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, de verdad, chicas. Un abrazo también para vosotras y muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo detrás de la pantalla. Ya sabéis que sin vosotros no seríamos nada. Agradeceros que estéis acompañándonos siempre. Y bueno, recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, así que si queréis colaborar podéis hacerlo dejando un me gusta, porque esta charla ha sido maravillosa, no podéis iros sin dejar un me gusta, y también compartirla con todas aquellas personas de vuestro alrededor que seguro que os lo van a agradecer. Y como os he dicho antes, las preguntitas que se hayan quedado sin contestar, por favor, dejadlas en los comentarios para que Patricia y Maga puedan pasarse en un huequito que tengan a contestar todas vuestras dudas. No nos queda más tiempo, pero espero volver a veros en la próxima conexión de Mindalia en directo.